Buenas tardes a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre la normatividad IS 61131. Entonces, ¿qué se refiere a los autómatas programables AP o PLCs y sus periféricos correspondientes, tales como los equipos de programación y depuración, los equipos de ensayo, las interfaces hombre-máquina? Entonces, la finalidad de esta normativa es definir e identificar las características principales, ¿sí?, que se refieren a la selección y a la aplicación de los PLCs, especificar los requisitos mínimos para las características funcionales, las condiciones de servicio y usos, definir los lenguajes de programación, tanto su sintaxis y su semántica, para que tenga coherencia, y dar a los usuarios una información de carácter general y directriz a la aplicación. Y por último es definir las comunidades entre los PLCs y otros sistemas. Bueno, tenemos la primera parte que se define como información general. En esta tenemos como objetivo, ¿sí?, definir un glosario de términos utilizados en esta normatividad de manera técnica y universal. Se identifican las principales características de un sistema de autómatas programables. ¿Sí? Estructura funcional de un sistema de autómata programable. ¿Qué necesita tener? ¿Qué debe tener? Función de tratamiento de la señal, función de interfaz con los sensores y actuadores, funciones de comunicación, funciones de interfaz hombre-máquina, funciones de programación puesta a punto y ensayo, identificación, funciones de alimentación de corriente. Bueno, tenemos las características ergonómicas, que esta se divide entre generales, uso interfaz de sistema del AP y sus periféricos, reducción de errores, fatiga y riesgo para el operario, indicadores de estado para CPUs, fuentes de alimentación y el sistema de entradas y salidas, pantallas y teclados, visibilidad, disposición, confirmaciones. Bueno, tenemos aquí la segunda parte, especificaciones y ensayos de los equipos. Entonces tenemos como objetivos de este segundo punto la parte que especifican los requisitos eléctricos, mecánicos y funcionales para los autómatas programables y los periféricos correspondientes, así como las condiciones de servicio, almacenamiento y transporte aplicables. La información que ha de suministrar el fabricante, los métodos y procedimientos de ensayo que han de utilizarse para la comprobación de cumplimiento de los requisitos por parte de los autómatas programables y sus periféricos. Entonces, tenemos lo que es la parte de condiciones de servicio y requisitos de entorno físico. Tenemos lo que son condiciones de servicio normales, específicos y para el transporte y el almacenaje. Entonces, en normales tenemos condiciones de entorno físico, temperatura, humedad, contaminación, condiciones de servicio y requisitos eléctricos, alimentación, ruido eléctrico sobre tensiones, condiciones de servicio y requisitos mecánicos, vibraciones, choque, caída libre. En condiciones de servicio especial tenemos el polvo, el humo, partículas, radiación, vapores, sales, insectos y demás. Requisitos para el transporte y almacenaje tenemos temperatura, presión, atmósfera, humedad relativa. Entonces tenemos en requisitos eléctricos lo que son alimentación de corriente alterna y continua, entradas, salidas digitales y análogas, interfaces de comunicación, procesadores principales, memorias del sistema AP, estaciones y entrada salida remota, ríos, periféricos, pads, T y MMI, inmunidad al ruido y ruido emitido, propiedades eléctricas y autodiagnósticas y diagnósticos. Requisitos mecánicos tenemos protecciones contra el riesgo de choque eléctrico, requisitos de distancias en el aire y líneas de fuga, requisitos de inflamabilidad para materiales aislantes, envolventes, requisitos mecánicos de los materiales de conexión, tierra funcional, cable de conectores de interconexión, conexión, desconexión de unidades desmontables, mercado e identificación y demás. 3. Lenguajes de programación. Esta sección de la norma busca estandarizar los lenguajes de programación utilizados en los autómatas programables y sus periféricos, por medio de reglas en la semántica y sintáctica, instrucciones fundamentales y los medios de ampliación y adaptación de los equipos. En aspectos generales, el estándar suele ser dividido en dos partes: elementos comunes y lenguajes de programación. 1. Elementos comunes. Dentro de los elementos comunes se definen los tipos de datos, variables, configuración, recursos y tareas, unidades de organización del programa, programas y las gráficas secuenciales de funciones. 1.1. Tipos de datos. Mediante la regulación de los tipos de datos, se logra evitar errores en las fases tempranas de los programas.
Los tipos de datos bases son booleanos, bool, número entero, int, número real, real, byte, palabra, word, fecha, date, hora del día, time of day, y cadena de caracteres, string. Y a partir de estos datos, el usuario puede crear sus propios tipos de datos. Estos se conocen con el nombre de datos derivados. 1.2. Variables. Las variables son los datos que tienden a variar a lo largo del programa y a las cuales se les asignan direcciones de hardware, es decir, se relacionan con una salida o una entrada. Una de las características es la visibilidad, que pueden ser globales o locales. Las globales pueden ser reutilizadas en otros programas sin generar conflictos, mientras que las locales solo pueden ser utilizadas en el programa donde se les haya creado. Configuración, recursos y tareas. Una configuración se entiende como todo lo necesario para un sistema de control, ya sean especificaciones de hardware como se ven en la imagen, el procesador, canales de entradas y salidas, memorias, fuentes de alimentación, entre otras. En el software la configuración hace uso de recursos, los cuales son procesadores capaces de ejecutar programas IEC. A su vez estos recursos están estructurados por tareas, las cuales controlan la ejecución de programas activados mediante cambios de variable. Los programas están construidos en lenguajes donde interactúan funciones o bloques de funciones. Ahora hablaremos de las unidades de organización de programa. Las unidades de organización de programa o POS se puede explicar como una jerarquía de 3 niveles, donde en la base tenemos las funciones. Existen dos tipos de funciones, las funciones estándar y las funciones definidas por el usuario. La primera son las funciones más básicas, pueden ser algebraicas como suma y raíz cuadrada, o también pueden ser lógicas como OR y AND. Las funciones definidas por el usuario se basan en las funciones estándar, reutilizando estas de manera constante. El siguiente nivel son los bloques de función, los cuales representan funciones especializadas y por esto adicionalmente tienen un tratamiento mayor de los datos. Un ejemplo de este tipo de funciones son los temporizadores y los contadores, que se pueden clasificar como bloques de funciones estándar porque el usuario también puede crear sus propios bloques. El tipo de dato que ingresa debe ser igual al tipo de dato que sale. Por último, tenemos los programas, que es el conjunto de los elementos necesarios para el control de un proceso, mezclando los diferentes funciones y bloques de funciones. El gráfico funcional secuencial busca dar una interpretación gráfica del comportamiento del programa. Este se compone de 3 principales elementos: pasos, transiciones y bloques de acción, donde los pasos son el estado en el tiempo del proceso y las transiciones son las condiciones necesarias para cambiar de bloque de acción. Esto lo vemos en el gráfico a continuación, en donde la etapa 2A requiere de una transición 1A para pasar a la etapa 1, y entre cada etapa siempre debe haber una transición intermedia. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre la parte de lenguajes de programación. Empezamos con el FBD, que es función de diagrama de bloques funcionales. Y bueno, entonces en este programa es muy sencillo, consta de 3 pulsadores, 3 LEDs, los cuales mediante esta programación de acá se me activan. Entonces tenemos que si I2 mediante este OR se me va a activar Q0, efectivamente lo hace. Ahora, este AND, como ya todos sabemos, es que se me tienen que activar las dos al tiempo para que se prendan. Entonces, tengo que tener en cuenta que acá tenemos un OR con las mismas entradas, por lo cual, sin importar cuál de los dos esté prendido, se va a mantener prendido y 0. Acá podemos observar el estado de las variables. Ahora bien, la parte más interesante es la parte de bloques funcionales, como este contador de acá, donde PB se refiere a la cantidad de veces que tengo que pulsar, pero que tengo que pulsar el que te han correspondido acá en C1, que en este caso sería 0. Entonces, la contabilidad de cuántas veces he pulsado me las lleva CB. Entonces, empiezo 1, 2, 3. Y bueno, ¿por qué 3? Porque es lo que está definido en mi programa en este valor de acá, que es PB. Ahora bien, si yo quiero volver a resetear, tengo acá el botón reset, que es mediante I2. Entonces, se me resetea. Y esto es una explicación muy sencilla para que vean cómo es la programación en diagrama de bloques funcionales. Un lenguaje de programación normalizado es ladder o el diagrama de contactos, el cual refiere a una serie de condiciones en paralelo, las cuales si alguna se cumple se realizará el trabajo sin importar el orden.
La nomenclatura básica es los diagramas, los contactores normalmente abiertos, los contactores normalmente cerrados y las bobinas o salidas. Además de esto existen diferentes tipos de bloques funcionales los cuales nos ayudan a realizar tareas. En este caso el T-on es un temporizador de subida, el cual nos empezará a contar hasta 3 y nos prenderá la luz, nos apagará la luz. Por ende vamos a empezar a simularlo. Y van a ver, al darle start se prenderá la luz, pasarán 3 segundos y se apagará. Un lenguaje normalizado es lista de instrucciones, el cual refiere a una serie de condiciones de manera descendente que son cumplidas respectivamente. Lista de instrucciones posee una nomenclatura específica, donde LD es un contactor normalmente abierto y LDN es un contactor normalmente cerrado, donde S es una salida seteada y R una salida reseteada. Con el fin de explicar un poco, vamos a ver cómo funciona este pequeño programa, donde le damos start y la variable se vuelve verdadera y nos activa la bobina de luz, y le damos stop y nos desactiva la bobina de luz. Lenguaje de programación, texto estructurado. Este lenguaje de programación carece de interfaz gráfica, sin embargo está basado en los lenguajes de tipo texto de alto nivel. Además es similar a los ya conocidos Pascal, Basic y C. Este lenguaje de programación es la forma más apropiada de programar cuando queremos realizar ciclos como if, while, for o case. Para dar un ejemplo de esto, tomamos el fragmento de este programa sacado de Step 7, en el cual la salida Q 4.0 tiene una asignación de las operaciones AND entre la entrada I 0.0 y I 1.1. A su vez una operación negada OR en la entrada I 0.1. Luego se comienza el ciclo IF, en el cual se realiza una revisión del estado de la salida Q 4.0, en este caso true o 1, para luego ir a la marca M001. Luego se compara la salida Q 1.0 con la operación NOT en la salida Q 4.0, para finalmente cerrar el ciclo con un END, IF y punto y coma. Bueno, tenemos aquí la cuarta parte que habla sobre las guías del usuario. Este tiene como objetivo final de la parte es conectar al usuario con el proveedor a partir de una guía, la cual le enseñará la arquitectura del dispositivo PLC, la forma de hacer esta conexión de usuario y proveedor, como se llega a ver en la imagen. Entonces aquí ustedes pueden ver detalladamente lo que es la aplicación, la arquitectura del proveedor al usuario. 5. Comunicaciones. En esta parte se especifican aspectos de comunicación de un controlador programable acerca del cómo realiza la comunicación desde el controlador a cualquier dispositivo y a su vez la comunicación desde cualquier dispositivo al controlador. En particular, especifica el comportamiento del controlador en proporción a las aplicaciones y servicios que realiza en nombre de otros dispositivos. Esta norma no pretende detallar cómo un dispositivo puede comunicarse con otro utilizando el controlador como enrutador o puerta de enlace. Es de resaltar que el comportamiento del controlador programable respecto a la comunicación cliente-servidor se especifica independientemente de la comunicación particular del subsistema, pero la funcionalidad de la comunicación puede depender de las capacidades del subsistema de comunicación utilizado. Norma IEC 61131, parte 6, seguridad funcional. En esta parte, la norma se compone junto con la serie IEC 61508 y contiene unos objetivos fundamentales que son los siguientes. En primera instancia, definir y describir los elementos del ciclo de vida de seguridad de un PLC. Esto en conjunto con el ciclo de vida de seguridad general identificado en la norma anteriormente mencionada. El segundo es definir y describir los requisitos de seguridad funcional y requisitos de integridad
de seguridad para los sistemas electrónicos y eléctricos. Y un tercero que establece métodos de evaluación PLC para cumplir con los parámetros de valor de probabilidad de falla a pedido, una frecuencia promedio de falla peligrosa por valor de hora, un valor para la fracción de falla segura, un valor para la tolerancia a fallos de hardware y un valor de cobertura de diagnóstico. Norma IEC 61131, parte 7. Programación de control difuso FUSI. Se le denomina control difuso a la tecnología que permite mejorar las capacidades de la automatización industrial. Además, es adecuado para las tareas de control generalmente realizadas en controladores programables PC. El control difuso puede ser utilizado tomando conocimientos disponibles para mejorar procesos y realizar una variedad de tareas. Por ejemplo, ajuste en línea o fuera de línea de los parámetros de los sistemas de control, clasificación y reconocimiento de patrones, toma de decisiones en tiempo real, enviar un producto a una máquina A o una máquina B, ayudar a los operadores a tomar decisiones o ajustar parámetros y detección y diagnóstico de fallos en sistemas. Una de las principales características de los controles FUSI es su tipo de respuesta, ya que, como vemos en la imagen a continuación, la diferencia entre estos y los booleanos es que las respuestas booleanas se limitan a dar respuestas de sí o no, encendido o apagado. En cambio, los sistemas FUSI tienen una variedad de respuestas detalladas que pueden ser en cantidad, como vemos en la imagen, de mucho, poco o muy poco, entrando más en detalles y no limitando su respuesta.